Buen día, mi nombre es Víctor García Esquivel del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial en modo semipresencial. De la materia Estadística Inferencial, unidad número 2, herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral y ejercicios para el nuevo proyecto. Esta materia es impartida por el profesor Juan Morales. Pasaremos a ver lo que es un ejercicio de regresión. En Schneider Electric se requiere saber el peso promedio del personal. Debido a lo sucedido en la pandemia, se requiere tener previsto las personas que son más vulnerables debido al problema de sobrepeso. Se analizarán a los hombres de distintas edades. Para ello se debe saber cuál es la ecuación de regresión. Para ver las predicciones se sacarán las gráficas de residuos. Para ver las predicciones se sacarán las gráficas de residuos. Bueno, pues aquí vamos a la base, a la tabla de datos. Abriremos con el Minitab. Vamos a que se abra. Un poquito. Un poco. Y bueno, pues aquí tenemos lo que son las edades y los pesos en kilos. Tenemos capturadas 30, los 30 datos, 30 edades de distintos, de 30 edades, desde los 21 hasta los 60 años, llevados aleatoriamente. Y bueno, pues pasaremos a realizar lo que es el estudio de regresión. En regresión lo podemos hacer de dos formas. Lo vamos a hacer primero por lo que es la gráfica línea ajustada, donde decimos que los pesos en kilos dependen de las edades. Bueno, le vamos a dar aquí en gráficas, vamos a dar 4 en 1 para tener una mejor visualización de estos datos. Y todo lo vamos a dejar igual, damos en aceptar y aquí nos da nuestras 4 gráficas. Nuestra gráfica de residuos para pesos por kilo, gráfica de probabilidad normal, la de ajustes, valor ajustado, el histograma, y nos da la de residuos, la versus orden, que es como una gráfica de control. Y pues aquí tenemos la gráfica de línea ajustada, nuestra gráfica de línea ajustada, que nos dice que los pesos en kilos es 74.88 más 3.652 por la edad, por las edades. Y entonces, analizando esto, la ecuación de regresión, pues como le dijimos, pues ya nos lo da en la gráfica ajustada, que el peso de kilos es igual a 74.88 más 0.3652 por las edades. Tenemos nuestro resumen del modelo, nuestra desviación estándar de 7.07555, nuestra R cuadrada de 15.56% y nuestra R cuadrada ajustada del 12.54%. Tenemos nuestro análisis de varianza, donde el valor de P es de 0.031, donde nos da menor que el valor de significancia, donde nos dice que si hay si se acepta donde nos dice que si el valor de significancia es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. La hipótesis nula nos dice que no hay correlación y la hipótesis alterna nos dice que sí hay correlación. Igual nos da la prueba de Fisher de 5.16. Y bueno, para ver si hay correlación, para regresarnos un poquito también en lo que es esto de correlación. En correlación vamos en edades y pesos de kilos,
Correlación de Pearson, presentar valores de P. Aquí tenemos lo que es la correlación. Correlación de 3.94. Según esto, creo que sí hay una correlación positiva muy baja, pero sí hay poca correlación. Igual ahorita lo checaremos mediante el asistente para verlo de una manera un poquito más visible y corroborar estos datos. Bueno, otra forma de realizarlo es en regresión, y voy a ajustar modelo de regresión. No, eso no es. Esta sería una forma de hacerlo: regresión y regresión. Este es para más variables, así que no. Nos vamos en asistente, en regresión, a verlo por medio del asistente. Vamos a que abra el asistente en regresión simple, ya que solamente es una variable. Si fueran dos, usaríamos regresión múltiple. Vamos en regresión, y donde los pesos de kilos dependen de las edades. Lineal, el nivel de significancia, como no nos da el problema, pues lo vamos a dejar como nos da por default, el 0.05 del 0.05, y pues nuestro nivel de confianza sería de 9.5. Bueno, vamos a aceptar nuestro nivel de confianza, y aquí nos muestra diferentes tablas. Aquí tenemos la relación entre pesos, kilos y edades, que es estadísticamente significativa, ya que es menor a 0.05. Tenemos el porcentaje de variación explicado por el modelo. El modelo de regresión puede explicar el 15.56% de la variación en pesos del kilo. Y aquí tenemos que la correlación positiva en R de 0.39 indica que cuando edades aumentan, también tienden a aumentar los kilos. Vamos a ver que la correlación, pues nos dice que hay una correlación positiva, pero es muy baja la correlación que existe. No está en cero, pero es muy baja. Existe una correlación positiva pequeña. Y aquí podemos ver la gráfica ajustada para los modelos. En la línea podemos ver, pues, si cuando hay una correlación positiva, si las variables del eje X aumentan, las variables del eje Y también. Se puede decir que es una correlación positiva. Y no es una correlación débil, positiva, pero sí hay correlación. Aquí tenemos gráfica lineal ajustada. Podemos ver algunos residuos y datos poco comunes. Residuos, los que son comunes rombos son poco común, que está uno que está en el símbolo en la fila 30, que es un peso, pues es una edad de 60, que nada más solamente hay una, y por eso es que es un dato poco común. Y tenemos los residuos grandes también, y está en la edad de 22 y peso de 97, ya que es un peso muy grande, muy elevado. Y también, que es una edad muy avanzada y un peso bajo, son residuos grandes. Bueno, aquí tenemos nuestros residuos versus valores ajustados. Igual podemos ver aquí nuestros residuos. Y aquí tenemos nuestra gráfica de predicción, que es una de las cuales nos estaba pidiendo el problema. Como decía, son las distintas edades, por ahí ya tenemos la ecuación de regresión y nuestra ecuación de regresión. Y bueno, pues aquí tenemos nuestra tabla, nuestra gráfica de predicción, donde tenemos las diferentes edades, y conforme van aumentando las edades van aumentando los kilos. Como podemos ir viendo,
que no es muy constante, pero sí se puede ir viendo que entre más aumenta la edad, pues es que hay una correlación. Hay una correlación, aunque no es muy fuerte, pero sí, si entre más aumentan las edades, más va aumentando el peso. También tenemos nuestra tarjeta de informes, nos dice que sobre la cantidad de datos, nos dice que el tamaño de la muestra no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Nos dice que los residuos grandes, dos puntos de los datos tienen residuos grandes y no son ajustados adecuadamente por la ecuación. Nos dice que debido a que tenemos por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no representa un problema. Y la otra nos dice que, que se debe evaluar el ajuste de los datos y el modelo de acuerdo a las metas. Se observe la gráfica en línea ajustada para asegurarse de que la muestra cubre adecuadamente el rango de los valores de X. El modelo ajustado propiamente cualquier curvatura de los datos evita el ajuste excesivo. La línea se ajusta adecuadamente en áreas de interés especial. Y pues aquí ya tenemos nuestra ecuación de regresión, 74.88 más 0.3652 por la edad. Y con eso concluimos este ejercicio. Vamos a pasar a ver el siguiente, que este es de correlación. Pues en Schneider Electric, en el área de pintura, donde se imprime el logo de la marca de Breakers en las baquelitas, se quiere saber qué correlación hay entre temperatura del horno con el hecho de que los defectos aumenten dependiendo de la temperatura. Aquí tenemos que sale un estándar de 500 piezas diarias. Y aquí tenemos nuestra tabla, aquí tenemos nuestra base de datos, nuestros datos ya guardados en Minitab. Vamos a proceder a abrirlos para empezar a resolver este problema y ver la correlación que hay. A ver la correlación. Tenemos los defectos y las temperaturas en grados centígrados. Nos vamos en estadísticas. Nos vamos estadística básica, en correlación y defectos y temperatura. No importa las variables de X y Y, no afectan el valor de R. Eso es lo que nos decía en nuestro PowerPoint anteriormente. Vamos a darle a aceptar y aquí nos da nuestro valor de correlación de Pearson, que es menos 0.688. Tenemos una correlación negativa, tenemos una correlación buena, se puede decir, no es muy fuerte, pero es buena, ya que está pegada a 1, ya que entendemos que la correlación es de menos 1 a 1, y entre más pega este a menos 1 es una correlación fuerte, muy fuerte, es negativa, y entre más pega este a 1 es una correlación positiva fuerte. Y esto quiere decir que si es positiva, cuando aumenta la variable de X, aumenta la variable de Y. Cuando es negativa, cuando aumenta la variable de X, disminuye la variable de Y, los valores de la variable de Y. Y tenemos que el valor de P es de 0.044, es menor que el valor de significancia. Así que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. La hipótesis nula nos dice que sea un valor igual a 0 y la hipótesis alterna que sea un valor diferente, uno o más valores diferentes a lo que es 0. La hipótesis nula nos dice que no hay correlación y la hipótesis alterna nos dice que sí puede haber correlación. Así que pasamos a realizar estadística, okay, y vamos a pasar a realizarlo por medio del asistente. Vamos a ver en gráfica de dispersión, con regresión, vamos en aceptar la variable X, la temperatura y los defectos. Vamos en aceptar, escala, mostrar, te consta igual,
Vamos en aceptar y aquí nos muestra pues nuestra gráfica. Y como podemos ver es una, como lo que les comentaba, que cuando los valores de X aumentan, los valores de Y disminuyen, y por eso es que tenemos una correlación negativa. Y aquí podemos ver nuestros datos, nuestros 9 datos dispersos por aquí. Y pues este sería como un dato no común, pero ahorita lo vamos a checar con el asistente, donde nos muestra un poquito mejor y más explicado esta parte, todo esto. Nos vamos en asistente y en regresión simple, y donde los defectos, decimos que la temperatura aumenta, los defectos, la línea de significancia le dejamos en 0.05, ya que no nos da el problema algún valor de significancia, así que lo dejamos por default ahí en aceptar, y nos va a dar nuestras tablas. Aquí tenemos nuestras 4 tablas, y donde nos dice que la relación entre la temperatura y defectos es estadísticamente significativa, ya que es menor a 0.05. Como ya lo hemos explicado, el porcentaje de la variación explicado por el modelo de regresión puede explicarse que es de 46.22% de la variación en temperatura de grados centígrados. Aquí tenemos la correlación entre Y y X. Como podemos ver, tenemos, ya está en verde, tenemos una correlación negativa que indica que cuando los defectos aumentan, la temperatura tiende a disminuir. Aunque creo que esto sería al revés. Los defectos dependen de la temperatura. Ok, lo voy a realizar de nuevo, ya que no hice al revés, pero bueno. Entonces nos vamos en asistente, regresión, nos vamos en regresión y tenemos que los defectos dependen de la temperatura. Lineal, aceptar. Y ahora sí, aquí nos dice que la correlación negativa indica que cuando la temperatura aumenta, defectos tienden a disminuir. Se podría decir que aquí hay el problema de la temperatura. La temperatura baja, que es cuando produce más defectos. Y tenemos lo mismo, de que es estadísticamente significativo. Modelo de regresión, que es de 48.22%. Aquí tenemos la gráfica lineal ajustada para el modelo lineal. Y aquí tenemos ya la ecuación lineal. Tenemos aquí nuestra gráfica, que podemos ver que es negativa, una correlación negativa, ya que, como les decía, les comentaba anteriormente, que si el valor de X aumenta, el de Y disminuye. Y aquí tenemos nuestros residuos, un residuo grande que es la fila 9 de 440 y nos da 100 defectos. Ya que es muy bajo el número de defectos, pues más bajo nos da una temperatura muy alta, nos da un valor anormal, se podría decir, un residuo grande. Y aquí nos muestra otros valores que nos estaba pasando, que es la R cuadrada ajustado, y nos da otra alternativa, que es el modelo alternativo cuadrático, nos da otro valor, pero aquí el valor de P ya sube, así que no es la más correcta. Está bien el modelo seleccionado, el lineal, que es lo que estábamos viendo, y nos da 0.44 nuestro valor de P, como ya lo habíamos visto. Y aquí tenemos nuestros residuos versus valores ajustados, y aquí tenemos me imagino que como podemos ver, es el residuo, está la fila 9, y a 440 la temperatura y sin defectos solamente. Y aquí tenemos lo que nos interesa, la gráfica de predicción, donde esta pues nos da unos fuera de los límites de temperatura, nos da un rango más abierto para poder predecir si bajara o subiera de temperatura, cuántos defectos más habría. Y como podemos ver, habría menos defectos entre más alta esté la temperatura. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica de dispersión, aquí tenemos nuestros límites y tenemos nuestros valores dentro no tenemos ninguna fuera de los límites.
tenemos nuestra tarjeta de informe. Nos dice que el tamaño de nuestra muestra no es suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de relación. Nos dice que un punto de los datos tiene un residuo grande y no es ajustado adecuadamente por la ecuación. Debido a que tenemos menos de 15 puntos de datos, debemos de tener cuidado al interpretar el valor P. Y nos dice que se debe evaluar el ajuste de los datos y el modelo de acuerdo a sus métodos. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.